Esta historia cuenta cómo una simple decisión de divertirse se convirtió en una pesadilla para un adolescente, y cómo una noche de emoción puede tener consecuencias mucho más duraderas de lo que cualquiera imagina. Jake siempre había sido el tipo de chico que intentaba evitar meterse en problemas, o al menos así lo veían sus padres. Era tranquilo en clase, atento y tenía un pequeño círculo de amigos que compartían su pasión por los videojuegos y el skate. Pero como la mayoría de los adolescentes, tenía sed de aventura, el deseo de sentirse un poco más grande que su edad y el ansia de impresionar a sus amigos. Cuando sus padres anunciaron que iban a salir de la ciudad el fin de semana, Jake vio una oportunidad que en ese momento parecía inofensiva: organizar una pequeña fiesta. Solo unos pocos amigos, algo de música, bocadillos, tal vez algunos refrescos y patatas fritas. Nada extremo, nada ilegal, solo la oportunidad de sentirse como un adulto en una casa que, temporalmente, era suya. Al llegar el día de la fiesta, Jake se preparó meticulosamente. Limpió la sala, reorganizó los muebles para crear más espacio e incluso puso unas guirnaldas de luces para ambientar. En su mente, esta iba a ser una noche de diversión inocente. Les envió un mensaje a algunos amigos, asegurándose de que supieran que era solo una reunión privada. Sin embargo, no sabía que uno de ellos, Tyler, había estado ocultando algo que podría cambiarlo todo. Tyler había estado últimamente con gente inapropiada, experimentando con alcohol robado y pequeñas cantidades de drogas, solo por la emoción. Cuando llegó a casa de Jake, llevaba consigo una bolsa que, a los ojos de Jake, parecía insignificante. «Solo unas copas», dijo Tyler con indiferencia, guiñándole un ojo al dejar la bolsa en un rincón. Jake, confiando en su amigo, no la inspeccionó más. La fiesta comenzó de forma bastante inocente. La música retumbaba en los altavoces, las risas resonaban por toda la casa, y las primeras horas transcurrieron entre videojuegos, bromas y travesuras inocentes. Jake iba de habitación en habitación, asegurándose de que todos tuvieran algo para picar y de que nadie armara un alboroto. Pero a medida que avanzaba la noche, la energía cambió. Salieron las bebidas y algunos amigos empezaron a experimentar con el contenido de la mochila de Tyler. Jake notó el cambio. Una sutil tensión se filtraba en las risas, pero se dijo a sí mismo que no era su responsabilidad. No había traído nada ilegal a casa, no había incitado a nadie y sin duda pensó, todo estaría bien. Entonces llamaron a la puerta. Al principio, Jake pensó que era una broma con la que sus amigos planeaban asustarlo. Pero los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más insistentes, y una voz profunda y autoritaria gritó: «¡Policía, abran!». El pánico lo golpeó como un rayo. Su corazón se aceleró. Sus amigos se quedaron paralizados. Tyler abrió mucho los ojos y un silencio invadió la habitación, más denso que cualquier pared. Jake se tambaleó hacia la puerta, forcejeando con la cerradura, tratando de comprender qué estaba pasando. Momentos después, entraron agentes uniformados, con una presencia imponente y aterradora. Habían recibido quejas de los vecinos, ruido fuerte, actividad sospechosa, y lo más importante, alguien les había avisado de sustancias ilegales en la casa. La mente de Jake daba vueltas. No había tocado nada, no había incitado a nadie. Y sin embargo, mientras observaba a los agentes revisar las habitaciones, bolsa por bolsa, se dio cuenta de que la confianza de sus padres, su sensación de seguridad y su propia inocencia se desvanecían ante sus ojos. Tyler intentó explicarse, intentó atribuirse la responsabilidad, pero el daño ya estaba hecho.
El alcohol robado, las drogas ocultas y los testigos, sus amigos, significaban que todos los presentes eran sospechosos. A Jake se le encogió el estómago. La policía lo miró con una mezcla de sospecha y decepción, con las esposas listas. Intentó hablar, explicar que no lo sabía, pero la voz se le quebró bajo la presión. Esto ya no era una fiesta, era el comienzo de una pesadilla legal que nunca imaginó. Mientras llevaban a Jake a la patrulla, una mezcla de miedo, vergüenza e incredulidad lo invadió. Su mente repasaba a toda velocidad cada decisión que lo había llevado a ese momento. Debería haber revisado el bolso de Tyler. Debería haber cancelado la fiesta por completo. ¿Debería no haber salido nunca de casa con las manos vacías? Las preguntas se acumulaban, cada una más pesada que la anterior, ninguna con una respuesta clara. En esos momentos, mientras las luces de la patrulla iluminaban las paredes de su barrio, Jake se dio cuenta de lo frágil que podía ser el mundo de un adolescente, de lo rápido que se podían quebrar la confianza y la inocencia, y de cómo una noche podía cambiarlo todo. Lo que parecía una decisión inofensiva, un simple deseo de divertirse, se había convertido en un momento decisivo en su joven vida. Jake aún desconocía el alcance de las consecuencias, citas en el juzgado, abogados, decepción paterna, los rumores en la escuela, pero sentía el peso del mundo oprimiéndolo. Y en ese peso comprendió algo esencial. La confianza, la responsabilidad y la previsión ya no eran conceptos abstractos, eran herramientas de supervivencia en un mundo que podía volverse contra ti en un instante, instantáneamente. A la mañana siguiente, Jake se despertó no en su cama, sino en una sala de interrogatorios austera e iluminada por fluorescentes. Los sucesos de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente como un disco rayado. No podía creer lo rápido que todo se había descontrolado. Una simple fiesta, unos pocos amigos, y de repente se enfrentaba a acusaciones que ningún adolescente debería tener que imaginar. Un detective entró en la habitación con una carpeta que parecía ocupar toda la mesa. «Jake», dijo el hombre con voz tranquila pero firme, «tenemos que repasar lo de anoche. ¿Quién trajo el alcohol? ¿Quién tenía las drogas? Tenemos declaraciones de varios testigos». Jake tragó saliva con dificultad. Su mente daba vueltas. Yo no sabía nada de eso», balbució. «No traje nada, no animé a nadie». El detective enarcó una ceja. «Tú eras el anfitrión. Todo ocurrió bajo tu techo. Tienes que entender que, legalmente, eres responsable de lo que ocurre aquí». Las palabras le dieron a Jake un puñetazo en el estómago. Responsabilidad. Siempre lo había considerado algo con lo que lidiaban los adultos, algo ajeno a la energía imprudente de la adolescencia. Ahora se sentía pesado, aplastante, inevitable. Pasaron horas en esa habitación. El detective hacía preguntas tras preguntas, cada una más aguda que la anterior. ¿Viste a alguien manipulando las drogas? ¿Advertiste a tus amigos sobre las consecuencias? ¿Por qué permitiste que la fiesta continuara después de que se descontrolara?, respondió Jake con sinceridad, balbuceando, con la voz quebrada por el peso de un miedo y una culpa que no merecía. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que la inocencia por sí sola podría no ser suficiente para salvarlo. Mientras tanto, en su casa, los agentes realizaban una búsqueda meticulosa, fotografiándolo todo, catalogando cada objeto. La bolsa de Tyler con alcohol y drogas robadas había sido encontrada exactamente donde Jake había asumido que estaba inofensivamente. Interrogaban a sus amigos por separado.
cada uno añadiendo piezas a un rompecabezas que pintaba un panorama mucho más sombrío del que Jake jamás había imaginado. Lo que se suponía que sería una noche de risas, juegos y camaradería, ahora era evidencia para una denuncia policial. La comprensión de que una sola mala decisión podía desembocar en un caos golpeó a Jake con una claridad que lo asustó más que cualquier otra cosa en su vida. Los padres de Jake regresaron a casa esa tarde, llamados por la policía. Al llegar, encontraron a su hijo pálido, temblando y abrumado por la realidad de la ley que se cernía sobre él. Su sala de estar, normalmente un lugar de consuelo y seguridad, se había transformado en un escenario de sospechas y acusaciones. «Confiamos en ti, Jake», dijo su padre en voz baja, con una decepción patente en el tono. Los ojos de su madre estaban rojos, una mezcla de miedo por su hijo y frustración por la situación. Jake quería explicar, gritar que no lo sabía, que no había hecho nada malo, pero las palabras se sentían inadecuadas, impotentes ante los procedimientos oficiales y las declaraciones juradas. Durante los días siguientes, Jake sorteó un confuso laberinto de entrevistas policiales, formularios legales y reuniones con un defensor público que intentó tranquilizarlo. «No cometiste un delito intencionalmente», dijo ella, hojeando los papeles. «Pero como anfitrión eres considerado responsable. Lucharemos contra ello, pero debes comprender la gravedad». Las palabras resonaron en la cabeza de Jake. Responsable. La responsabilidad de los actos ajenos ahora recaía sobre sus hombros. No era solo una lección. Era una carga que lo perseguiría a través de las audiencias judiciales, los chismes escolares y el juicio de cualquiera que conociera la historia. Durante todo ese tiempo, Jake no dejaba de pensar en Tyler, el amigo que, sin saberlo, o quizás por descuido, lo había arrastrado a esta pesadilla. La ira y la traición se mezclaban con la culpa. Jake se preguntaba si confrontar a Tyler ayudaría, si exigirle responsabilidades podría aligerar el peso aplastante que sentía. Pero cada vez que lo pensaba, dudaba. Los adolescentes eran complicados, las amistades frágiles, y no estaba seguro de que añadir confrontación a una situación ya explosiva mejorara nada. El mundo de Jake se había reducido de los amplios y despreocupados horizontes de su adolescencia a los estrechos y sofocantes muros de la responsabilidad, el escrutinio y las consecuencias. Se dio cuenta de que, a veces, incluso el deseo más simple, ser visto, divertirse, impresionar a los amigos, podía chocar con las duras realidades de la ley y la moral. Y aunque no había tenido la intención de hacer daño, las consecuencias fueron muy reales. Fue una lección de confianza, conciencia y el peso de las decisiones, una que Jake llevaría consigo mucho después de que terminaran las fiestas, la música se apagara y los vecinos perdonaran el ruido. Los días siguientes fueron un borrón para Jake. Los atravesó en una neblina de papeleo, llamadas telefónicas y el constante ruido de fondo de los chismes que se extendían más rápido de lo que podía procesar. Sus compañeros de clase susurraban en los pasillos, algunos lanzando miradas compasivas, otros sonriendo con la satisfacción de la crueldad. Adolescente. Las redes sociales no facilitaron las cosas. Las fotos de la fiesta circulaban. Estaba lleno de subtítulos que distorsionaban la noche, convirtiéndola en una versión de la realidad que no era la de Jake. Cada notificación en su teléfono le oprimía el pecho. Cada rumor le recordaba que el mundo podía juzgar sin saber la verdad. Su defensora de oficio era una mujer experimentada llamada la señora Sharper.
Le explicó el proceso con una voz que intentaba combinar calma y autoridad. Jake, la clave aquí es la documentación y las declaraciones de los testigos, dijo, sentada frente a él en una oficina abarrotada y llena de montones de expedientes. Tenemos que demostrarle al tribunal que no tenías conocimiento de las drogas, que no contribuiste a su presencia, pero el hecho de que ocurriera en tu propiedad lo complica. Lo entiendes, ¿verdad? Jake asintió, tragando saliva. Sí que lo entendía. Simplemente le costaba respirar bajo el peso de la comprensión. Una tarde, la señora Harper acompañó a Jake a reunirse con un testigo que había asistido a la fiesta. Su amiga Laura estaba nerviosa, retorciéndose las manos. Admitió haber visto a Tyler traer la bolsa, pero afirmó no saber qué contenía. «Pensé que eran bocadillos o algo así», dijo. Jake sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio de que alguien corroborara su historia. Culpa de que su amigo Tyler no hubiera sido del todo sincero sobre lo que había traído. La verdad era frágil. Se doblegaba bajo el peso de la perspectiva y el miedo. A medida que se acercaba el día del juicio, la vida familiar de Jake se convirtió en un constante ejercicio de equilibrio. Sus padres intentaban protegerlo de la atención mediática, los rumores escolares y las miradas de los vecinos, pero la tensión en casa era palpable. Su padre pasaba horas dando vueltas, murmurando sobre responsabilidades y lecciones de vida, mientras su madre intentaba mantener la calma, preparando la comida y asegurándose de que durmiera lo suficiente. Jake se debatía entre la gratitud y la irritación. Los amaba, pero anhelaba distanciarse de los asfixiantes recordatorios del error que no había cometido. La escuela se convirtió en un campo de batalla de susurros. Los amigos lo evitaban, sin saber cómo actuar, mientras otros se burlaban de la situación con chistes descuidados que hirieron más de lo que Jake esperaba. Los profesores también parecían vigilarlos. Era como si el mero hecho de haber organizado una fiesta que salió mal hubiera cambiado su identidad a los ojos de todos los que lo rodeaban. Ya no era solo Jake, el chico que amaba los videojuegos y el skate. Era Jake, el acusado, la historia con moraleja, el que estaba bajo escrutinio. Mientras tanto, Tyler actuaba como si nada hubiera cambiado. Continuó su vida con una confianza despreocupada que hizo que Jake sintiera una opresión en el pecho de envidia y frustración. Una parte de él quería confrontar a Tyler, exigirle responsabilidades, gritarle que esto ya no era un juego. Pero otra parte temía que la confrontación fuera contraproducente. La indiferencia de Tyler era exasperante, pero también un recordatorio de que el mundo no era justo, de que la responsabilidad no siempre se repartía equitativamente. Jake pasó horas repasando la cronología de la fiesta con la señora Harper, detallando cada conversación, cada acción, cada momento. Documentaron sus esfuerzos por evitar que la fiesta se intensificara, las advertencias educadas a los amigos, los intentos de apagar la música, los momentos en que intentó separar a unas personas de otras. Todo pretendía demostrar que Jake había actuado con responsabilidad, que había intentado evitar el desastre. Pero la responsabilidad, se dio cuenta, era una moneda compleja. La ley exigía más que buenas intenciones. Exigía control sobre las acciones de los demás. Un control que él no habría podido tener siendo un adolescente de 16 años. La noche anterior a la primera audiencia judicial, Jake permaneció despierto en la cama, mirando al techo. Los recuerdos de risas, música y momentos de despreocupación chocaban violentamente con el temor inminente a las consecuencias legales.
Pensó en sus amigos, sus padres y la vida que tan normal le había parecido hacía apenas unos días. ¿Cómo podía una sola noche cambiarlo todo? Comprendió, con una mezcla de miedo y claridad, que la vida a menudo lo hacía. A veces, las consecuencias de las acciones, incluso las involuntarias, podían ser enormes, inevitables y terriblemente reales. La mañana de la audiencia judicial llegó con una calma inquietante. Jake se despertó con el canto de los pájaros fuera de su ventana. Su alegre canto contrastaba cruelmente con la tormenta que se avecinaba en su vida. Sus padres lo rodeaban, mimándolo como si cualquier gesto pudiera protegerlo de lo que le aguardaba. Su padre le entregó una camisa pulcramente planchada. «Tienes que ponerte serio», murmuró, ajustándose el cuello antes de retroceder. Su madre le apartó un mechón de pelo de la frente y susurró: «Di la verdad, es todo lo que se te puede pedir». Jake asintió, aunque sentía un nudo en el estómago con una mezcla de miedo, ansiedad y determinación. El camino al juzgado se le hizo interminable. Cada coche que pasaba, cada peatón en la acera, parecía recordarle que el mundo había cambiado. No se dirigían simplemente a un edificio, sino a una nueva realidad, definida por el juicio, el escrutinio y la ley. Jake tocó el pomo de la puerta, deseando poder teletransportarse más allá de las columnas de mármol. Los imponentes escalones, las solemnes ventanas que parecían observarlo como centinelas silenciosos. Dentro del juzgado, el ambiente era tenso. Los abogados con trajes oscuros pasaban apresurados. Los secretarios se movían con precisión y eficiencia, y el lejano mazo de los procedimientos resonaba de fondo. Llamaron a Jake y se le encogió el estómago. Siguió a la señora Harper por el largo pasillo hasta una pequeña sala donde esperaban los demás adolescentes acusados. Algunos rostros le resultaban familiares, amigos del colegio, compañeros de clase y conocidos que habían estado en la fiesta. Sus expresiones eran variadas: miedo, desafío, indiferencia. Jake reconoció a Tyler de inmediato, apoyado en la pared con esa misma confianza despreocupada que lo había carcomido durante días. La audiencia comenzó y el juez entró con una presencia que hizo que la sala pareciera imposiblemente pequeña. Las palabras de la ley resonaban en la mente de Jake mientras leían los cargos en voz alta: posesión de sustancias ilegales, organización de un evento que facilitaba la actividad delictiva, poner en peligro a menores. Cada frase era como un martillazo, definitivo e irrevocable. Jake escuchaba con el corazón palpitante mientras la fiscalía pintaba el panorama. Una fiesta desenfrenada, sin supervisión parental, que se convertía en ilegal. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, destacando la negligencia, la irresponsabilidad y la complicidad implícita. La señora Harper se levantó para defenderlo. Su voz era tranquila, deliberada y precisa. Presentó pruebas, señalando los esfuerzos de Jake por organizar la fiesta, sus repetidos intentos por evitar que se intensificara y su desconocimiento de los artículos ilegales. Se llamó a testigos. Laura, quien relató haber visto a Tyler colar la bolsa en el garaje, y algunos otros que confirmaron los intentos de Jake por mantener la fiesta bajo control. Con cada declaración, Jake sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Alivio de que alguien viera la verdad, agotamiento por tener que revivir cada pequeño detalle de la noche, una y otra vez, bajo escrutinio. La defensa de Tyler fue menos meticulosa. Se encogió de hombros haciendo declaraciones vagas, desviando la responsabilidad e intentando desviar la culpa. La frustración de Jake bullía bajo la superficie. Quería gritar,
exigir responsabilidades. Pero la señora Harper le recordó con delicadeza que las emociones no tenían cabida en el tribunal. Se mordió el labio y asintió, dándose cuenta de que la ira no lo protegería ni alteraría la narrativa que construían los adultos con togas negras. El juez pidió un breve receso y la sala se vació en el pasillo. Jake se dirigió al rincón más alejado, abrumado por el peso de todo. Los padres susurraban a sus hijos. Los adolescentes intercambiaban mensajes nerviosos y los periodistas garabateaban notas en pequeños cuadernos. Jake se sentía como un espécimen bajo el microscopio, expuesto y vulnerable. Sus padres se unieron a él, ofreciéndole palabras de aliento en voz baja. «Estamos orgullosos de ti», dijo su madre, aunque sus ojos delataban preocupación. Su padre le apretó el hombro con firmeza. «Mantén la cabeza en alto. Eres más fuerte de lo que crees». Jake asintió, agradecido, pero inseguro de cómo creerlo. Cuando el tribunal volvió a reunirse, la señora Harper presentó sus argumentos finales. Recordó al juez que las intenciones de Jake habían sido puras, que no se había lucrado, consumido ni facilitado los actos delictivos a sabiendas. Enfatizó que castigar a un adolescente por circunstancias ajenas a su voluntad podría tener consecuencias duraderas en su vida. Jake escuchó, intentando absorber sus palabras, intentando anclarse en la idea de que la verdad y la justicia podrían cruzarse. Cuando el juez se retiró a considerar el fallo, Jake regresó a su asiento con el estómago revuelto por la anticipación. La sala parecía imposiblemente silenciosa ahora. Cada tic-tac del reloj magnificaba su ansiedad. Pensó en la noche de la fiesta, la música, las risas, el caos, y la contrastó con la sala estéril, las miradas frías, el peso de la acusación. ¿Cómo pudo una sola noche tan llena de diversión, curiosidad e imprudencia adolescente conducir hasta allí, a este crudo enfrentamiento con la ley y sus consecuencias? Se dio cuenta de que la vida tenía una forma de enseñar lecciones severas, a menudo antes de que uno estuviera listo. El receso se alargó. Los minutos se convirtieron en horas. Los pensamientos de Jake vagaban, alternando entre el miedo, el arrepentimiento y la esperanza. Pensó en sus amigos, su familia, el hogar que de repente se había convertido en un lugar de escrutinio, y el mundo exterior que parecía tan crítico y vasto. Comprendió que esto era más que una batalla legal. Era una prueba de resiliencia, integridad y la capacidad de resistir cuando las circunstancias se descontrolaban. Finalmente, el juez regresó. Jake se enderezó en su asiento, con las manos apretadas y los nudillos blancos. Lo que viniera después, sabía que marcaría su vida para siempre. Respiró hondo, tratando de encontrar la calma, tratando de prepararse para el veredicto que le aguardara. En ese momento, comprendió el profundo peso de la responsabilidad, la fragilidad de la inocencia y las extrañas e inevitables lecciones de crecer. La sala del tribunal parecía. Jake se encogió mientras esperaba el discurso del juez. Cada segundo se alargaba interminablemente, como un caramelo demasiado apretado. Su mente repasaba a toda velocidad cada decisión que había tomado, cada pequeña acción en la fiesta, repasándolas con cruel precisión. Recordó el momento en que Tyler había traído la bolsa a escondidas, las risas resonando en la sala, la fugaz emoción de estar a cargo de su propio pequeño mundo. Ahora, esos recuerdos se sentían como pruebas en su contra, aunque en realidad solo eran fragmentos de una noche caótica. Sus padres estaban sentados cerca, agarrados de la mano con fuerza, con la mirada fija en el frente. Su madre susurró: «Tranquilo, Jake,
todo estará bien. Él asintió, pero el nudo en el estómago le impedía respirar con normalidad. Los demás, adolescentes en la habitación, se removían nerviosos, algunos jugueteando con sus chaquetas o teléfonos, otros con la mirada perdida en el suelo de madera. Jake notó que Tyler parecía desconcertantemente tranquilo, sonriendo levemente con suficiencia, como si desafiara al mundo a castigarlo. La injusticia lo carcomía, pero se obligó a guardar silencio, sabiendo que cualquier arrebato podría empeorar las cosas. El juez finalmente habló, con voz lenta, pausada, con el peso de la autoridad. Tras una cuidadosa consideración de las pruebas, los testimonios y las circunstancias que rodearon este incidente, el tribunal reconoce que, si bien los hechos de esa noche implicaron una actividad ilegal, no todos los participantes actuaron con intención o malicia. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho. Cada palabra era como un salvavidas o una posible trampa. Se reconoce que algunas personas, incluido el acusado Jake Henderson, intentaron controlar la situación y desconocían la magnitud de los objetos ilegales presentes. Una leve oleada de alivio lo invadió, aunque no podía permitirse relajarse del todo. El juez continuó, describiendo las condiciones de la libertad condicional, el servicio comunitario y los programas educativos obligatorios sobre el abuso de sustancias y la responsabilidad legal. Jake escuchó, asimilando cada estipulación, como si tuviera que tragarse una medicina, amarga pero necesaria. Se dio cuenta de que, aunque no lo condenaran a un castigo severo, la experiencia perduraría en su vida, moldeándolo de maneras que aún no podía comprender. La sesión se levantó y Jake salió, sintiendo la luz del sol como un viejo amigo. El mundo no había cambiado. Los coches seguían pasando a toda velocidad. La gente reía y gritaba, y el aire impregnaba los aromas familiares de la vida urbana. Sin embargo, todo parecía distinto. Se sentía más alto, más pequeño, más viejo y más joven a la vez. La noche de la fiesta le había parecido trivial, un momento de rebeldía adolescente, pero ahora era un capítulo decisivo, una historia que llevaría consigo para siempre. De camino al coche, sus padres lo flanquearon, cogiéndole firmemente de la mano. «Hoy fuiste valiente», dijo su padre con voz firme. «Te enfrentaste a algo que la mayoría de la gente nunca tiene que afrontar, y mantuviste tu integridad». Su madre asintió, con lágrimas en los ojos. «Hiciste lo correcto, Jake. Recuérdalo siempre». Jake tragó saliva, luchando contra el nudo en la garganta. Quería llorar, gritar, reír y nada a la vez. El tribunal, las acusaciones y la tensión persistente de esas horas lo habían dejado exhausto, pero de alguna manera más fuerte. De vuelta en casa, el silencio era profundo. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, pero familiar. Jake caminaba por las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, como si recuperara el control de su vida. Cada paso le recordaba la fragilidad de la confianza, la imprevisibilidad del comportamiento humano y las consecuencias de las decisiones, tanto las suyas como las de los demás. Pensó en Tyler, preguntándose si alguna vez comprendería el verdadero peso de lo que habían pasado. Tal vez no, pero Jake sabía una cosa: había sobrevivido, aprendido y crecido. Durante los días siguientes, Jake asistió a los programas obligatorios y cumplió con los términos de la libertad condicional. Cada sesión era un reflejo, un espejo que reflejaba sus acciones y pensamientos. Escuchó historias de otros, compartió sus propias experiencias a regañadientes y comenzó a ver la red más amplia de consecuencias que se extendía desde una sola noche de imprudencia juvenil.
Se dio cuenta de que la ley no era meramente punitiva. Era una guía, una estructura diseñada para enseñar lecciones, aunque a veces con métodos severos. La experiencia cambió sus amistades. Algunos amigos se distanciaron, incómodos con el escrutinio y la atención. Otros se mantuvieron firmes, ofreciendo apoyo y compañía en medio de la incertidumbre. Jake notó los sutiles cambios en el comportamiento. ¿A quién le importaba de verdad? ¿Quién solo quería divertirse? ¿Y quién tenía prioridades más allá del momento? Aprendió a sopesar sus acciones con más cuidado, entendiendo que cada decisión tenía repercusiones mucho más allá de lo que el ojo humano podía ver. En la escuela, los susurros lo seguían. Los profesores lo miraban de otra manera, algunos con compasión, otros con un sutil juicio. Él los ignoró, concentrándose en sus estudios, su familia y su crecimiento personal. Jake descubrió una resiliencia que nunca había conocido, una capacidad para enfrentar la adversidad sin perderse por completo. Él se dio cuenta de que los errores, incluso inocentes, podían dejar huella, pero esas huellas también podían ser lecciones, transformándonos en personas más fuertes y sabias. A finales de mes, Jake sintió una paz provisional. La fiesta, la policía, el tribunal, todo se había transformado en una historia de supervivencia, aprendizaje y reflexión. Sabía que la experiencia la llevaría para siempre, no solo como una cicatriz, sino como una historia de resistencia y comprensión. La vida lo había puesto a prueba de una manera injusta, impredecible e implacable, pero había salido, no ileso, pero innegablemente vivo, consciente y listo para afrontar las complejidades de la adolescencia y más allá. Incluso después de la decisión del tribunal, Jake no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la noche de la fiesta seguía rondando como una sombra. Intentó dormir, pero las imágenes de luces rojas y azules parpadeantes, los susurros ansiosos de los vecinos y el caos repentino se reproducían en su mente como un rollo de película roto. Cada vez que cerraba los ojos, veía las bolsas de alcohol y drogas, las caras sorprendidas de sus amigos y el momento en que la policía irrumpió por la puerta. El miedo que sintió entonces no lo había abandonado del todo. Se había transformado en una vigilancia silenciosa. La conciencia de que la vida podía dar un giro inesperado con un solo paso en falso. La vida escolar se reanudó, pero nada parecía normal. Los estudiantes que se habían reído con él ahora susurraban, lanzándole miradas furtivas. Algunos profesores lo trataban de forma diferente, con la mirada suavizada por la preocupación o endurecida por un juicio tácito. Jake intentó ignorarlo, enfrascado en las tareas, los deportes y las tareas domésticas. Sus amigos se habían dividido en grupos. Algunos eran distantes, recelosos de que los asociaran con él. Otros se mantuvieron leales, ofreciéndole ánimos y escuchándolo. Se dio cuenta de que el suceso no solo había puesto a prueba su carácter, sino que también había revelado quiénes eran sus verdaderos aliados. Pasó horas reflexionando sobre sus acciones. Aunque no había tenido malas intenciones, su presencia en la fiesta lo había vinculado al caos. Reflexionó sobre el concepto de responsabilidad, cómo se extendía más allá de la intención, alcanzando el ámbito de las consecuencias. Cada acción, incluso una aparentemente insignificante como dejar que sus amigos usaran su casa, tenía peso. Empezó a comprender la complejidad de la toma de decisiones adulta, una habilidad que no había dominado del todo en la adolescencia. El sistema legal había actuado, pero la vida tenía sus propias maneras de enseñar lecciones que no se podían medir con sentencias judiciales. En casa,
La tensión entre el alivio y la ansiedad persistente persistía. Sus padres lo apoyaban, pero podía ver la preocupación grabada en sus rostros. Lo trataban con más cautela, a menudo preguntándole a dónde iba, con quién estaba y qué planes tenía. Esa capa protectora, aunque reconfortante, también hacía que Jake se sintiera enjaulado. Un sutil recordatorio de que la libertad conllevaba responsabilidad. Por primera vez, se dio cuenta de que crecer significaba equilibrar la independencia con la conciencia, la diversión con la precaución y la confianza con el discernimiento. Una noche, mientras caminaba solo por las tranquilas calles de su barrio, Jake repasó mentalmente la noche de la fiesta. Se fijó en pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que un amigo miraba nerviosamente a su alrededor antes de dejar una bolsa. La sutil tensión en la sonrisa de Tyler. Los momentos en que casi intervino pero dudó. Cada recuerdo era una lección. Un recordatorio de que la vigilancia, incluso en los momentos de diversión, era esencial. Se sentía culpable y a la vez iluminado, al comprender que los desafíos más importantes de la vida a menudo se presentaban disfrazados de eventos cotidianos. Las reuniones de libertad condicional y los programas educativos continuaron, y Jake se encontró participando en conversaciones que nunca antes habría tenido. Los consejeros hablaron sobre ética, presión social y consecuencias. Exploraron escenarios que hicieron que Jake reflexionara críticamente sobre qué haría en situaciones futuras. Por primera vez, comprendió que los errores no eran simplemente actos punibles, eran oportunidades para crecer, aprender y desarrollar el juicio. Fue una educación dolorosa, pero invaluable. Sin embargo, incluso con el crecimiento, el miedo seguía siendo un compañero constante. La ansiedad de ser falsamente asociado con actividades delictivas, la presión de mantener la confianza de su familia y amigos, y los constantes recordatorios de profesores y compañeros crearon una tensión de la que Jake no podía escapar por completo. Cada puerta que abría, cada conversación que mantenía, traía ecos de aquella noche caótica. La lección era clara. Las acciones, incluso las involuntarias, podían dejar una huella que podría durar mucho más de lo que cualquiera anticipaba. A pesar de los desafíos, Jake comenzó a ver un rayo de esperanza. Su experiencia le permitió comprender la empatía como nunca antes. Ahora podía reconocer el miedo en los ojos de los demás, la vacilación en las voces de sus amigos y el sutil peso de la responsabilidad tácita. Empezó a ayudar a sus amigos a superar situaciones difíciles, compartiendo su historia como una advertencia. Al hacerlo, encontró un propósito, una manera de transformar el trauma en guía y la conciencia en mentoría. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Tyler, quien había contribuido al caos y, sin embargo, parecía ajeno a las consecuencias, seguía siendo una presencia constante e inquietante. Jake no podía evitar la sensación de que el siguiente paso en falso de Tyler podría sumergirlo de nuevo en la confusión. La sensación de asuntos pendientes persistía, una tensión sin resolver que le recordaba a Jake que la vida rara vez ofrecía finales limpios. Incluso con lecciones aprendidas, la paz podía ser frágil y la vigilancia era el precio de la supervivencia. Jake comprendía que el crecimiento no borraba los errores, sino que los replanteaba. No era el mismo adolescente que había aceptado casualmente organizar una fiesta. Ahora era consciente de la frágil línea entre la diversión y la imprudencia, la confianza y la ingenuidad, la libertad y la responsabilidad. La noche de la fiesta se había convertido en un momento decisivo.
una historia de tensión, consecuencias y supervivencia que guiaría sus futuras decisiones. Fue a la vez una carga y un regalo, una lección que no podía desaprender, pero que podía llevar consigo con fuerza, sabiduría y una nueva perspectiva. Los meses posteriores a la fiesta fueron largos e implacables. Jake transcurría sus días con un ritmo cauteloso, siempre calculador, siempre cauteloso. Incluso los errores más pequeños parecían ahora magnificados, y cada mirada de un profesor, cada susurro entre compañeros, parecía un juicio a punto de caer. El mundo que antes consideraba simple, amigos, diversión, escuela, familia, había revelado una complejidad más oscura. La libertad no era solo la ausencia de reglas, era una responsabilidad que conllevaba consecuencias más graves de lo que jamás había imaginado. Jake intentó reconstruir su vida poco a poco. Se centró en las tareas escolares, los deportes y el voluntariado en centros comunitarios locales. Ayudar a los demás le dio una sensación de control que le había faltado durante el caos de la fiesta. Se dio cuenta de que parte de la sanación implicaba ser proactivo, tomar medidas para asegurarse de no volver a verse envuelto en una situación similar. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la ansiedad seguía presente. Cada mensaje de texto, cada llamada inesperada a la puerta, le traía una sutil oleada de miedo. Había aprendido que una noche podía repercutir durante meses, dejando huellas mucho más allá del momento inmediato. La vida familiar se convirtió al mismo tiempo en un refugio y un desafío. Los padres de Jake intentaron encontrar un equilibrio entre confianza y cautela. Le permitieron más libertad que inmediatamente después de la fiesta, pero en casa se respiraba una vigilancia tácita. Le preguntaban sobre amigos, planes y paradero, a veces insistiendo en detalles que él consideraba triviales. Jake comprendía su miedo. Era protector y reflejaba la gravedad de su experiencia, pero a menudo lo hacía sentir como si estuviera caminando sobre la cuerda floja, a un paso en falso de ser juzgado de nuevo. En la escuela, la dinámica social era complicada. Algunos compañeros se distanciaban, reacios a arriesgarse a relacionarse con alguien que había tenido problemas legales. Otros le ofrecían apoyo, reforzando los vínculos que habían demostrado su resiliencia. Jake reconocía quienes le tenían verdadera lealtad y quienes solo le habían ofrecido una amistad superficial. Estas distinciones eran importantes, y Jake aprendió a desenvolverse en las interacciones sociales con mayor conciencia. Las amistades ahora requerían más que intereses compartidos. Exigían confianza, responsabilidad y una cuidadosa comprensión de los límites. Los consejeros y mentores siguieron desempeñando un papel crucial en la recuperación de Jake. Las sesiones grupales sobre la presión de grupo, la toma de decisiones y las consecuencias le ayudaron a enmarcar sus experiencias en un contexto más amplio. Empezó a comprender que los errores, incluso aquellos que escapaban a su control, eran oportunidades de crecimiento. El tribunal había castigado su presencia en la fiesta, pero la vida le había dado lecciones que trascendían los muros del tribunal. Comprendió que la madurez implicaba integrar estas lecciones en las acciones cotidianas, desarrollar resiliencia y anticipar los desafíos antes de que se intensificaran. Sin embargo, la tensión persistía. Tyler, su antiguo amigo que había contribuido al caos, seguía siendo una fuente de inquietud. Su carisma y su imprudencia le habían permitido evadir graves consecuencias, creando un sutil resentimiento en Jake. Existía un temor latente de que el siguiente acto impulsivo de Tyler pudiera implicarlo una vez más.
Esta inquietud se convirtió en una sombra silenciosa, un recordatorio de que los errores del pasado podían repercutir de forma impredecible y de que la vigilancia no era solo una elección personal, sino una estrategia necesaria para la supervivencia. Al reflexionar Jake sobre la noche de la fiesta, se dio cuenta de cómo los pequeños momentos se habían convertido en consecuencias enormes. La decisión casual de organizar una reunión, la confianza depositada en los amigos, los pequeños descuidos. Todo se había combinado para crear una tormenta que superó con creces sus expectativas. Comprendió que la responsabilidad no recaía solo en quienes pretendían causar daño, sino a menudo en quienes habían permitido que las circunstancias se desarrollaran sin previsión. El peso de esta constatación era inmenso, pero también le proporcionó claridad, un marco para vivir con cautela, conciencia y responsabilidad. En los momentos de tranquilidad, Jake comenzó a escribir sus experiencias. Describió la fiesta, los acontecimientos que se desarrollaron, las consecuencias legales y los continuos desafíos sociales y emocionales. Este acto de reflexión fue catártico, permitiéndole analizar sus acciones y emociones. Observó patrones en la toma de decisiones, aprendió sobre sus respuestas al miedo y reconoció la importancia de la previsión. Escribir se convirtió en una herramienta para la autocomprensión, una forma de transformar el trauma en comprensión y el caos en orden. Aunque se fortalecía, una parte de Jake seguía atormentada por la incertidumbre. El recuerdo de las luces intermitentes, la repentina irrupción de la policía y el caos de la noche persistía entretejido en su conciencia. Cada momento de aparente seguridad conllevaba la pregunta silenciosa: ¿y si? Esta pregunta, aunque incómoda, se convirtió en una guía, un recordatorio de que la vigilancia, la consideración y la responsabilidad no eran opcionales, sino esenciales. La historia de Jake distaba mucho de ser sencilla. Era una historia de consecuencias imprevistas. La frágil línea entre la diversión y la imprudencia, y las lecciones que surgían del miedo. Había aprendido a navegar en un mundo donde una sola noche podía definir meses, donde la confianza podía volverse peligrosa y donde la responsabilidad a menudo trascendía las intenciones. Esta comprensión moldeó sus acciones, sus relaciones y su perspectiva de la vida, preparándolo para los desafíos que aún estaban por venir. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Jake comenzó a sentirse como si volviera a una frágil normalidad. Las rutinas escolares, las tareas, los entrenamientos de fútbol y las cenas familiares llenaron poco a poco los espacios que antes dominaban el miedo y la incertidumbre. A primera vista, parecía que la tormenta había pasado, pero Jake sabía que no era así. Entendía que las consecuencias no siempre desaparecen con el cambio de calendario. Persisten en susurros, en miradas de reojo, en momentos que te pillan desprevenido. Una tarde llegó una carta por correo. Era sencilla, sin ninguna marca, pero con un peso que le encogió el estómago. La abrió con anticipación y temor. En su interior, las palabras eran breves pero claras. El incidente de la fiesta no había terminado. Un testigo anónimo se había presentado afirmando que Jake había tenido un papel más importante del que las autoridades inicialmente creían. El caso podía reabrirse. El pánico lo invadió, dejándolo mareado e inseguro. Había reconstruido tanto, pero una sola frase podía desentrañarlo todo. Jake sintió una fría claridad. Comprendió que las lecciones que había aprendido, el valor de la cautela, la previsión y la responsabilidad,
ahora se pondrían a prueba de maneras que no había imaginado. Pasó días preparándose. Se reunió con sus padres, quienes estaban furiosos y preocupados, pero lo apoyaron. Contactó al abogado que lo había ayudado la primera vez, repasando cada evento, cada conversación, cada decisión. Sabía que la verdad estaba de su lado. Sin embargo, la verdad por sí sola nunca era suficiente. La percepción, el momento oportuno y la narrativa podían inclinar la balanza de maneras que el miedo y la incertidumbre no podían controlar. Mientras tanto, en la escuela, los susurros comenzaron de nuevo. El nombre de Tyler flotaba en los pasillos, a veces junto al de Jake. Los amigos eran cautelosos, sin saber cómo reaccionar, mientras que otros le ofrecían un apoyo silencioso. Jake comprendió que la confianza y la lealtad no eran ideas abstractas. Se ponían a prueba a diario, en cada mirada, cada conversación, cada interacción pasajera. Sus relaciones tuvieron que soportar el escrutinio tanto como él. Aprendió a navegar estos momentos con calma y una estrategia cuidadosa, convirtiendo el miedo en concentración y la ansiedad en preparación. Por las noches, Jake volvía a su cuaderno, escribiendo frenéticamente, capturando detalles, cronogramas y reflexiones. Analizaba cada decisión, cada interacción, buscando vulnerabilidades y puntos de apoyo. Se convirtió tanto en una defensa como en una forma de terapia. Escribir le recordaba que ya había sobrevivido antes, que el caos de esa fatídica noche no lo definía y que podía afrontar la incertidumbre sin dejarse consumir por ella. Llegó el día de la audiencia preliminar. El corazón de Jake se aceleró, pero se había entrenado para superar el miedo deliberadamente. Recordó las lecciones del pasado. Honestidad, paciencia, compostura. La sala del tribunal era un ambiente cargado, lleno de observadores, padres y susurros. Tyler también estaba allí, un sombrío recordatorio de la imprudencia y las consecuencias que podían salirse de control. Jake sintió una punzada momentánea de resentimiento, pero rápidamente la redirigió. La atención se centró en la claridad, no en la emoción. Cuando comenzó el proceso, Jake presentó su historia con claridad y calma. Su abogado enfatizó la falta de intención y destacó los hechos. No había participado en actividades ilegales. Había intentado detenerlas en la medida de lo posible y ya había enfrentado suficientes consecuencias. Los testigos hablaron, algunos a favor, otros en contra. La tensión en la sala era intensa, un peso tangible que oprimía a todos. Jake comprendió que la vida a veces exigía más que honestidad. Exigía presencia, conciencia y una concentración inquebrantable bajo presión. Las horas pasaban como días. Cada pregunta, cada prueba, cada mirada de reojo ponía a prueba su determinación. La mente de Jake volvía una y otra vez a las lecciones que había aprendido durante meses de miedo, reflexión y desenvolvimiento social. Pensó en la noche de la fiesta, en el pánico, en los fugaces momentos de alegría y las consecuencias. Comprendió que el crecimiento a menudo provenía de sobrevivir a lo impredecible, de afrontar momentos que parecían fuera de control y de emerger con un sentido de propósito y claridad. Finalmente, el juez habló. La sala pareció contener la respiración mientras se leía el veredicto. Jake fue absuelto de cargos adicionales. El caso no se reabriría. Un alivio lo inundó, pero fue atenuado por la conciencia. Sabía que la vida tenía una forma de sorprenderte, que las lecciones deben interiorizarse para perdurar y que la vigilancia nunca era opcional. La victoria no fue solo legal, sino personal.
Fue un testimonio de resiliencia, conciencia y el coraje de afrontar las consecuencias con honestidad y deliberación. Al salir Jake de la sala, vio a Tyler de Minnetonka, pie afuera, observando. No intercambiaron palabras. Jake se alejó, firme y tranquilo, entendiendo que el camino a seguir era suyo. El pasado siempre susurraría, pero el presente le pertenecía. Y en algún lugar lejano, Jake sintió la primera sensación genuina de control en meses, atenuada por la silenciosa comprensión de que la vida aún podía sorprenderlo, desafiarlo y enseñarle de maneras que aún no había imaginado. La historia de esa fatídica noche, de confianza, temeridad y responsabilidad, permanecería con él para siempre. Pero ahora ya no era una historia de miedo. Era una historia de resistencia, de aprendizaje y del delicado equilibrio entre la decisión y las consecuencias. Una historia que, como la vida misma, contenía incertidumbre, suspense y la promesa de crecimiento, dejando a los lectores preguntándose ¿qué desafíos vendrían después y cómo los enfrentaría?